Hola, llegamos aquí al último video de la clase de DAX. Este último video ya son de cosas más conceptuales, ya lo difícil ya pasó, que era aprender todos los conceptos matemáticos y de separación. Hablemos un poco de la relación entre los DAX y la causalidad. Si uno interpreta un DAC como unos transmisores de supuestos de independencia, eso no tiene que necesariamente implicar causalidad. O sea, las probabilidades condicionales no son necesariamente no pueden explicar necesariamente relaciones causales. ¿Ya? La causalidad va más allá de la asociación estadística. Por ejemplo, uno puede tener una DAC que solamente tiene chains. O sea, una DAC que tiene una chain bien larga, X, Z, Y, y así, y así, y así. Y lo que uno podría hacer simplemente es invertir todo el orden de las flechas. Y si ve las independencias condicionales van a ser todas las mismas. Pero desde el punto de vista causal, claramente cambiamos totalmente el orden de las cosas. ¿Ya? Entonces, lo que les quiero decir es que la inferencia causal es un tópico, un área muy importante que va más allá de la estadística, tiene cosas de, también con filosofía, y claramente se escapa del enfoque de este curso. Pero cuando los DAX reciben una interpretación causal, o sea, cuando yo las diseño con conocimiento del problema y las diseño con una relación causal, por ejemplo, como el ejemplo que está acá, que claramente fueron pensadas de una forma causal. El ejemplo del estudiante que vimos antes también lo pensamos de una forma causal. Cuando tienen esa relación, la gente que hace causal inference, a los DAX les llama grafos causales o diagramas causales. Esta interpretación causal nos permite a nosotros inferir causas de efectos. Por ejemplo, que si la luz está prendida y el perro está afuera, entonces la familia está probablemente afuera. O sea que la idea es que si yo veo ciertos efectos, puedo tratar de inferir la causa y viceversa. Esta interpretación causal es la que explica por qué los DAX generalmente siempre se usan con un orden que respete el tiempo y la causalidad. O sea, la idea es que siempre una variable, en este orden topológico de las variables, siempre las causas están primero y siempre los efectos están después. Y eso también tiene una relación temporal también, ¿eh? Porque la causa y efecto tiene que ver con que una cosa pasa después que la otra. Entonces, generalmente los DAX que son hechos para analizar un problema desde un punto de vista causal, siempre siguen esa lógica de que el orden de las variables respeta el tiempo y la causalidad. Ya, este meme me gustó mucho y habla un poco de lo grande que es la inferencia causal. O sea, como acá tenemos King Kong contra Godzilla peleando por el bayesiano y el frecuentismo, la inferencia, y llega la inferencia causal, que es como que los asusta a los dos. Y el McIlrath, que es mi gurú en inferencia bayesiana, el que hace el libro Statistical Rethinking, que siento que es un tipo muy capaz en poder explicar conceptos difíciles de manera simple. Tiene un mini cursito de inferencia causal, y acá están sus slides, ¿eh? El curso está en YouTube. Así que yo creo que yo no lo he mirado, solamente he mirado por encima, pero creo que vale la pena echar una mirada a los que les interesa aprender más de causalidad. Causal Inference, ya ahí están sus slides. De aquí saqué este meme. También, ¿por qué saber lo que ya aprendieron ustedes de modelos gráficos dirigidos o redes bayesianas es súper importante en inferencia causal? O sea, cualquier libro de inferencia causal va a tener un capítulo dedicado a las DAX y a la deseparación. Entonces ya parten con un conocimiento bastante alto, o sea, con una buena base para ver si quieren estudiar causalidad. De hecho, el que inventó las redes bayesianas, Judea Pearl, es una figura súper influyente en la inferencia causal. Él habla de la causal revolution y que la causalidad es el tema que hay que estudiar ahora. Tiene un libro más de divulgación, muy entretenido, yo también me lo he estado leyendo, que se llama The Book of Why, que tiene libros más de causalidad bien matemáticos, pero tiene este libro de divulgación, The Book of Why, yo lo recomiendo un montón. Los primeros capítulos son muy entretenidos, habla de la historia de la estadística, critica a Fisher y a los clásicos frecuentistas, habla de cómo se negaron a ciertos investigadores que pensaban la causalidad, cómo no sé, Pearson decía que la causalidad era solamente una correlación perfecta. Bien entretenido, se lo recomiendo harto. También que le echen una mira. Ya, eso de causalidad y como les darle un poco de motivación de que es un tema que pueden meterse a estudiar si les interesa. A mí me interesa harto y me gustaría dedicarme los próximos años a estudiar, meterme más en ese tema.
Ya, estimación en DAX. Ya veamos, ahora tratemos de. Hasta ahora solamente hemos visto que la DAC es un método que me permite codificar la probabilidad conjunta y que representa relaciones de independencia condicional. ¿Cómo puedo usar una DAC para hacer inferencia estadística? O sea, ¿qué pasa si tengo un dataset D? ¿Cómo puedo usar una DAC para hacer inferencia estadística? Hay dos grandes problemas para hacer inferencia con una DAC. Primero, si tengo una DAC G y un dataset con n puntos de 1 de n, donde tengo una distribución f que es consistente con mi DAC, o sea que la distribución f considera todas las variables que tiene mi DAC. ¿Cómo estimo f? O sea, ¿cómo definitivamente mapeo mi DAC a mi dato? El segundo problema es cómo encontrar la estructura de la DAC. Acá, este problema 1, yo asumo que el DAC está dado, que la estructura me la dio un experto y ajusto mis datos a esa estructura. El segundo, que es mucho más complejo, es dado un dataset, ¿cómo estimo DAC? ¿Cómo estimo G? O sea, ¿cómo encuentro la estructura de DAC con todas sus independencias condicionales que vienen de los aristas de este grafo, que se ajusta mejor a los datos? La primera pregunta es netamente estimación y se puede hacer con cosas como máxima verosimilitud, si hacemos inferencia frecuentista, o MCMC, si hago inferencia bayesiana. Y la segunda tiene que ver con selección de modelos. ¿Ya? Cosas que yo veo un poco en mi curso de minería de datos, cómo uno busca modelos, selección de atributos, cómo uno busca modelos. Es un tema bien complejo. Todos estos temas son complejos y se escapan del enfoque de este curso, pero del alcance de este curso, pero vamos a darle unas pequeñas nociones. Para la primera pregunta, que es estimación, básicamente lo que yo tengo que hacer es que tengo que asumir que para cada densidad, o sea, básicamente para cada densidad condicional o función de probabilidad condicional que me condicione mi DAC, voy a definir una función f de x dado sus padres, que en la DAC, parametrizada por un θ. O sea, creo un modelo paramétrico para cada dependencia condicional. ¿Qué significa eso? Es como que yo les dijera que tengo entonces una función de distribución para la de family out que no tiene antepasados para ella sola, una función de distribución para power problem, después una distribución de light on condicionado en family out, una distribución de dog out condicionado en family out y power problem, y una función de probabilidad de here bar condicionado en dog out. Cuando yo hacemos estas tablas de probabilidad, eso es lo que estamos haciendo en un mundo discreto. ¿Ya? Estamos asumiendo que esta, por ejemplo, es una Bernoulli, esta es una Bernoulli con un parámetro 0.15, 0.1. Acá consideramos que tengo dos Bernoulli condicionados en family out true y family out falso con estos parámetros. Aquí considero que tengo, ya cuando tengo más cosas, tengo multinomiales o estas fusiones categóricas, que es la generalización de las Bernoulli cuando tengo ya más de éxito fracaso, si no tengo eventos. Y acá tendría lo mismo, tendría dos Bernoulli. ¿No? Y así. Pero yo perfectamente podría asumir que estas cosas son continuas, por ejemplo, y acá podría tener gaussianas multivariadas y ese tipo de cosas. Entonces yo asumo formas que sean de mis distribuciones que son consistentes con mi DAC, y lo único que tengo que hacer ahí es entonces representar mi likelihood, mi función de verosimilitud, de mis parámetros θ, que son los parámetros de mi distribución, como el producto clásico de la densidad por cada punto. Y esta f de cada punto lo descompongo con un f que itera por todos los vértices de mi DAC y parametrizado condicionado en los ancestros de esto y parametrizado por los parámetros θ. Si hago esto, uno podría después encontrar los valores de θ usando máxima verosimilitud. Si yo asumo, por ejemplo, que estas cosas, como decía, son tablas nomás, son binarias, son puras Bernoulli, lo único que hay que hacer es, básicamente, todos estos datos se obtienen haciendo casos favorables partido en casos totales. O sea, family out agarraría esta probabilidad, este parámetro lo obtengo viendo la frecuencia de veces que
Family out sobre el total. True sobre el total. Backward problem, true sobre el total. Acá sería, este parámetro de acá sería la cantidad de veces que light on es true sobre la cantidad de veces que family out igual true. Y así podría estimar todos estos parámetros y eso es equivalente a hacer máxima verosimilitud. Acuérdense que lo vimos cuando veíamos que la inferencia es una proporción, que la proporción empírica, casos favorables partido en casos totales, era el estimador máximo de verosimilitud de la proporción. Entonces eso explica por qué uno puede estimar los parámetros de una Bernoulli usando casos favorables partidos en casos totales. Entonces uno podría hacer eso perfectamente y esa es una forma de hacer inferencia entonces de todos los parámetros de una DAC con máxima verosimilitud. Si es continuo podría inventar una gaussiana, por ejemplo, en estas cosas, o gaussiana multivariada y cosas así, y hacer estimación por máxima verosimilitud. También perfectamente yo podría usar la DAC para hacer inferencia bayesiana. Si yo quisiera hacer eso, tendría que poner priors para todos mis parámetros, θ sub j, de todas mis funciones que aparecen acá. O sea, de todas las probabilidades condicionales. Y habría que estimar el posterior en consecuencia. Por ejemplo, usando algo como MCMC. Se puede. Ya, eso es la primera parte de la inferencia en una DAC, que es básicamente, si yo el DAC está dado, o sea, yo asumo que un experto me dice la forma del DAC, con eso yo puedo definir la función verosimilitud y así puedo hacer la diferencia. Si es bayesiano, tengo que además asignar priors a los parámetros. El segundo problema es cómo encontrar la estructura de la DAC. ¿Ya? O sea, eso es mucho más complejo. Eso yo asumo que tengo mis datos y yo asumo que esto no lo sé. Yo quiero encontrar la estructura de DAC que es más consistente con los datos. ¿Ya? Esto es mucho más caro computacionalmente porque explota exponencialmente la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace generalmente en este mundo, que acá lo estamos viendo muy, muy a nivel por encima, básicamente lo que uno podría hacer en el mundo teórico es que uno podría ajustar cada posible DAC usando máxima verosimilitud. O sea, digo que, no sé, ahí doy una familia de distribuciones posibles. Si es discreto es mucho más fácil porque son puros conteos, casos favorables, casos totales. Pero todas las combinaciones de DAX, hago máxima verosimilitud y después hago algo como IKE, como el Akaike Information Criteria, o otro criterio de información, como el Deviance Information Criteria. Y en base a eso las ranqueo y me quedo con la mejor. El problema es que como hay tantas DAX posibles, se requeriría mucho tiempo para que esto funcionara. Entonces realmente, primero se necesitarían muchos datos para que las estimaciones no estén overfiteadas. Y además es computacionalmente súper caro buscar sobre todo el espacio. Entonces esto requiere, para realmente poder dar confianza de que una DAC es mejor que otra, se requerirían conjuntos de datos súper grandes. Si existe alguna información disponible a priori sobre la estructura del DAC, por ejemplo, yo sé que solamente quiero comparar 2 o 3 DACs posibles, yo digo que el grueso de la estructura está. Por ejemplo, yo quisiera saber comparar en este escenario si poner una flecha acá me ayuda o no me ayuda, por ejemplo. ¿Ya? Entonces uno podría comparar estos dos modelos usando Akaike. Eso es razonable, o sea, hay un conocimiento a priori y yo quiero comparar, reduzco mi espacio de búsqueda. Si hago algo así, ahí el gasto computacional se puede reducir bastante. Y ojo que si uno hace este enfoque, no le den una interpretación causal. O sea, lo que están haciendo es buscar correlaciones. Básicamente, al encontrar una DAC, están asumiendo en base a las correlaciones cuáles pares de variables son independientes o condicionalmente independientes dados otros. Pero eso no necesariamente va a tener una interpretación causal. Los datos no son causales porque uno cuando pone todas estas cosas en una tabla, cuando pongo en una tabla, por ejemplo, esto, donde digo, en un día family out fue verdadero, light on fue falso, dog out fue verdadero, here bark fue verdadero, backward problem fue falso. Otro día es así. Esa tabla, cada fila, mató el orden de las cosas. Es una bolsa de características. Entonces la relación causal se pierde. ¿Ya? Entonces piensa que cualquier información que yo obtenga sobre esas correlaciones no es causal. Es solamente una correlación. Acuérdense de las grandes ideas de la estadística que vimos en la clase 1. Bueno, se mantienen acá. La inferencia causal requiere un conocimiento más allá de los datos.
requiere que un experto defina ciertas cosas. Ya, eso es estimación sobre DAX. ¿Qué otras cosas más quiero? Esta clase es más una clase de cierre. Otra cosa útil que quiero que sepan es la notación plate, la notación de plato, que la pueden ver mucho en muchos papers que hablan de modelos sofisticados de Machine Learning. Básicamente los modelos gráficos dirigidos se usan, ya como les decía antes, se usan harto en causalidad, también se usan harto en Machine Learning para representar modelos probabilísticos complejos. Entonces tengo un modelo complejo, entonces una DAC me simplifica la estructura del modelo y eso me hace mi inferencia más fácil. Muchos modelos famosos de Machine Learning, como Naive Bayes en clasificación, Latent Dirichlet Allocation, que es un modelo para encontrar tópicos en documentos, cadenas de Markov ocultas que se usan para detección de speech recognition, de audio y procesamiento de lenguaje natural. Todos estos modelos se pueden representar como DAX, como modelos gráficos dirigidos o como redes Bayesian. Y los supuestos de independencia que incluyen condicional que incorporan estos modelos son los que permiten que sean eficientes. El problema es que cuando uno tiene varias variables, por ejemplo en Naive Bayes uno tiene una variable por cada atributo, uno puede tener 100 atributos, los que sepan un poco de Machine Learning clasificación me van a entender. La notación de DAC no es muy útil, o sea, tener una DAC con 1000 nodos es bastante difícil de interpretar. Entonces la idea de Plate Notation es un método para poder dibujar una DAC donde yo tengo ciertas cajas, ciertos bloques que repiten ciertos patrones y así puedo en un dibujo mucho más compacto explicar claramente todas las independencias condicionales que tiene mi modelo. Entonces un plate es un rectángulo que se usa para agrupar variables en un subgrafo que se repite varias veces. Y se pone un numerito al lado de la plate para ver cuántas veces se repite. Por ejemplo, acá tengo una DAC. Estoy diciendo entonces que acá tengo un fork, acá tengo un fork de puro fork. Acuérdense, cuando tengo un fork por regla de separación, estas dos cosas son independientes dado Y. Este es el clásico ejemplo de Naive Bayes. Esta es la clase que quiero predecir y estos son mis atributos. ¿Ya? Pero mis atributos pueden ser varios. Entonces, tengo acá mis variables x sub j y tengo una variable y. En este escenario generalmente uso cuando tengo nodos blancos y nodos oscuros. Generalmente estas cosas son los que son así, blancos son variables que no son observables en los datos. En este caso y no es observable. Si fuera Naive Bayes sí sería observable porque la clase es observable. Pero esa es notación que se usa. Por ejemplo, los parámetros de un modelo bayesiano no son observables, entonces se dibujan así. Y las cosas que sí se ven en los datos se dibujan así con negrita. Bueno, claramente este DAX, si tengo 100 atributos, no es muy bonito dibujarlo. Entonces la notación plate, básicamente yo digo, acá hay un patrón. Entonces este se puede repetir de veces. Entonces digo que este patrón se repite de veces, aquí d igual 4. Entonces yo al ver este dibujo automáticamente sé que esto representa esto. ¿Ya? Obviamente si ustedes se meten a Google a modelos más sofisticados, no sé, a ver, veamos un LDA Plate Notation. A ver. Son unos dibujos bien, son como asilos. LDA es un modelo para detectar tópicos, pero son así ya los... ¿Ya? Pero entonces uno se puede imaginar que esta flecha de acá se está repitiendo k veces, esta de acá se está repitiendo n veces y así. ¿Ya? Entonces, y acá generalmente tengo modelos bayesianos donde tengo los parámetros y todas esas cosas. ¿Ya? Entonces, es súper útil esta notación para poder entender modelos de Machine Learning más sofisticados. Eso con Plate Notation, y ya para cerrar ya esta clase quería mostrarles solamente una aplicación del mundo real donde se usa una DAC. Y con eso ya cerramos la clase. ¿Ya? El Instituto Forense holandés usa un software que se llama Bonaparte DNA Matching Software. Básicamente este gran modelo, una gran red bayesiana o una DAC. A ver si tengo la página web, este es Bonaparte. Este es el sistema Bonaparte, ya es State of the Art Forensic Software System, ¿ya? Que se usa mucho para poder identificar personas o personas que han muerto en base a código genético de DNA. ¿Ya?
Se usa para cosas de investigación, búsqueda de familia. Ahí les voy a explicar unos casos donde se ha usado harto, ¿ya? Pero se usa cuando hay personas desaparecidas, en investigaciones criminales y casos de inmigración. Por ejemplo, en Holanda, cualquier persona que quiere postular, pedir asilo, por ejemplo, político, o gente que escapa de otros países, tiene que mostrar que tiene al menos 15 familiares en Holanda. ¿Ya? Entonces la idea es que con DNA uno puede pasar muestras de DNA, hacer búsqueda con esta gran red bayesiana y así asignar los parentescos. Entonces la idea de Bonaparte es hacer posible usar información de ADN para encontrar varios, no sé, pues, parientes lejanos o varios parientes. Esto lo que hace es que convierte el pedigrí de una familia en una DAC. Y el problema principal es que el genotipo de cada individuo que se detecta en un testing de DNA tiene contribuciones tanto del padre como la madre, pero no se puede distinguir cuál viene de cuál. Estas contribuciones se llaman alelos y se pueden tratar como variables ocultas que no son medibles en la DAC. Entonces acá tengo variables ocultas, que son que viene el padre y la madre, y acá tengo variables observables, que son los genes del padre y la madre. Entonces la idea es que él puede representar entonces como una parte, un pedazo pequeño del pedigrí de una persona en una DAC. ¿Ya? Entonces esta aplicación hizo su trabajo más impresionante después de cuando se estrellaron estos aviones en Malasia, ¿ya? De los Malaysia Airlines. No sé dónde cayeron, pero eran unos aviones de esta aerolínea, Malasia. Entonces, básicamente, muy pocas víctimas podían ser identificadas en el accidente, comparando el ADN de los destrozos que habían con los ADN de la base de datos central. Entonces, lo que pidieron fue a los parientes de las víctimas dar muestras de ADN y así buscar matching parciales con el ADN de la víctima que se puede encontrar. Entonces, lo que hacía el trabajo de Bonaparte era inferir probabilidades de causa, o sea, hacer el clásico problema de bayesiano, o sea, de teorema de Bayes, ¿no? Tengo la evidencia y quiero encontrar la causa. Esta es como la probabilidad inversa. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, sabemos que los genes de la víctima, la víctima tiene ojos azules y sus genes vienen de su padre. Y alguna evidencia, que es la que yo quiero encontrar. Y la evidencia era que yo tengo datos que tiene genes de ojos azules, tiene genes de ojos negros, sus primos por el lado del padre tienen ojos azules, pero sus primos por el lado de la madre tienen ojos negros. ¿Ya? Entonces toda esta información se puede meter dentro de una DAC. ¿Ya? Tengo información de ADN de la víctima, tengo información de ADN de algunos parientes que sobrevivieron o que tengo información, y acá tengo otros parientes de los que no tengo información. Y la idea es que esas cosas incluye la información que no tengo y las incertidumbres son las que no tengo. Básicamente, cuando es que tengo esa información, puedo calcular la likelihood de que un DNA corresponda a una persona. ¿Ya? Y veo entonces este DNA, este resto que encontré está más probable a esta familia que a esta otra. Y eso se hace simplemente propagando las creencias, usando regla de la cadena con el teorema de Bayes, que es lo que hacemos cuando hacemos inferencia con un DAC. ¿Ya? Entonces la DAC parte con una cierta creencia y estas cosas se empiezan a actualizar a través de la red, que básicamente yo le paso datos y hago la inferencia. ¿Ya? Y uso la regla de la cadena y todos los supuestos de independencia condicional que me trae mi DAC. Y así DAC por una parte fue capaz de encontrar matching entre estos restos que se encontraron de las víctimas y las variantes, y así pudieron darle sepultura a muchas de las personas que habían sufrido este accidente. Eso con Bonaparte, hay una aplicación real de que hubo un ataque usado en el mundo real. Y con eso ya cerramos este video. Palabras de cierre que introdujimos en esta clase: los modelos gráficos dirigidos, también conocidos como redes bayesianas, que es un framework probabilístico para codificar independencias condicionales usando grafos. Usamos tuvimos que enseñar las tres ideas matemáticas más importantes para entenderlas, que es la independencia condicional, la regla de la cadena de probabilidades y los grafos dirigidos acíclicos. Aprendimos sobre deseparación, que es una regla para establecer si dos variables son condicionalmente independencias dado otra en un DAC.
Y terminé contándoles que los DAX son importantes tanto en Machine Learning, con esta idea de la notación plate para definir modelos complejos, y también son muy importantes en la inferencia causal. Y con eso se acaba esta clase de DAX. Muchas gracias. Chao, chao.